Hola a todos, soy Mike Howard y estoy aquí con Beverly Howard. Vamos a hacer un estudio bíblico. Esta es nuestra cuarta lección en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar sobre Jesús alimentando a los 5,000. Estaremos en el capítulo 6 de Marcos, versículos 30 al 44. Es una lección súper emocionante, espero que la disfruten tanto como yo disfruté preparándola. En primer lugar, cuando lees la historia de los 5,000 y los 4,000, Marcos nos dice que cuando terminaron de comer, todos estaban satisfechos y esa palabra nos habla de que acabamos de tener la cena de acción de gracias y estamos llenos. Así que cuando Jesús hace un banquete, realmente hace un buen trabajo, y también quedó algo de comida. Entonces, satisfacer significa satisfacer la necesidad que alguien tiene, ya sea que tengan hambre y los alimentes o que tengan una deuda y la perdones. Significa satisfacer una necesidad y Jesús, como todos sabemos, no podía pasar por alto a nadie sin ayudarlos con su necesidad. Quería eliminar su sufrimiento, ya sea una enfermedad, un demonio o lo que sea. Jesús quería satisfacer y hoy lo hará por las personas que tienen hambre. Así que alimenta a los 5,000. Voy a agregar información de 2 capítulos más adelante, en el capítulo 8 de Marcos, donde alimenta a los 4,000. 2 incidentes separados. Por lo tanto, este es un milagro importante porque está en los 4 evangelios. Solo hay otro milagro que aparece en los 4 evangelios y ese es la resurrección de Jesús. Por lo tanto, es un milagro elevado en términos de su importancia, pero hoy descubriremos que tiene un significado espiritual más allá de simplemente satisfacer el hambre de las personas. Entonces, los 5,000 eran solo hombres. Descubrimos en el libro de Mateo cuando cuenta la historia que eran solo los hombres. También había mujeres y niños allí. Entonces, si no fue suficiente un milagro alimentar a 5,000 con 5 peces, piensa en alimentar tal vez a 10 o 15,000 con los mismos 5 peces. No sé. Una vez que superas los 10 o 20, de todos modos me siento abrumado. Entonces nos dimos cuenta de que proporcionar este pan para estas personas hambrientas era amoroso y eso encaja perfectamente con lo que sabemos sobre Jesús y su compasión. También fue un milagro que encaja en el poder sobrenatural que Jesús tiene para hacer. Él es el Señor sobre todo. Él es el Señor sobre la creación. Él es el Señor sobre la naturaleza. Quiero decir, Él es el Señor sobre el viento y las olas. Él es el Señor sobre el día de reposo. Él es el Señor sobre las enfermedades. Él es el Señor sobre los demonios. Él es simplemente el Señor. Bueno, Él es milagroso en lo que hace. Pero luego Jesús dice más tarde, justo después de alimentar a los 4,000, reprende a sus discípulos porque todavía pensaban que todo se trataba de pan físico, y los desafía a pensar más profundamente que hay un propósito detrás de esos milagros y lo que voy a hacer hoy es enfocarme en eso. En el propósito. Pero si eres un maestro y estás preparando tu lección, si decides enseñar una lección sobre la compasión de Jesús al alimentar a los 5,000 y luego a los 4,000, esa es una gran lección. He escuchado muchas lecciones excelentes sobre eso y no te equivocarás al enseñar esa lección sobre la compasión de Dios, su amor y su misericordia. Me tomaré un segundo para darte una actualización sobre nuestra iglesia después de la inundación. La compasión que recibimos de otras iglesias. La iglesia de Tampa que vino a ayudar en la ayuda en caso de desastre. Personas de Alabama que vinieron y nos ayudaron desinfectando todos nuestros edificios. Otras ofertas que nos llegaron, todas reflejando la compasión de nuestro Señor y eso fue simplemente fabuloso. Su amor, su misericordia, no hay duda. Recuerden Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Entonces, si enseñan la lección y se enfocan en la compasión, el motivo por el cual Jesús alimentó a los 5,000, esa es una buena lección. Si enseñan la lección, se enfocan en lo milagroso que es, lo poderoso que es que Jesús pudiera crear tanta comida a partir de tan poca comida. Esa también es una gran lección. Es una demostración sobrenatural de los poderes creativos de Dios y muestra que Dios puede satisfacer a todos con tan solo un poco, y eso se remonta a los días de los menás. Pero no me voy a centrar en el motivo o el poder. Ya hemos hablado de eso en las últimas 2 lecciones. Hoy me voy a centrar en el propósito. ¿Cuál era el propósito espiritual de alimentar a los 5,000 y luego a los 4,000? Antes de entrar en todo eso, vamos a leer la historia. Es una gran historia.
Cumple con el título. Marcos 6. Vamos a empezar en el versículo 30 y llegar hasta el 44. Ahora los apóstoles, para darte un poco de contexto. Jesús había reunido a los 12. En este punto de su ministerio, casi ha terminado. Lleva al menos 1 año y medio, tal vez 2 años. Él está terminando su ministerio alrededor del mar de Galilea. Ahora tiene a los 12 discípulos y los ha reunido de 2 en 2. Los envía y se les da la autoridad para expulsar demonios y sanar a las personas. Salen y realizan su misión, su primera misión. Regresan y están tan emocionados de contarle a Jesús todo lo que ha sucedido mientras estuvieron fuera. Y Jesús está escuchando con entusiasmo. Pero el problema es que la multitud los está abrumando un poco. Así que aquí dice, los apóstoles se reunieron alrededor de Jesús y le informaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero era demasiado ruidoso entonces, porque tanta gente iba y venía que ni siquiera tenían la oportunidad de comer, mucho menos hablar entre ellos. Es como tratar de hablar en medio de una estación de tren. Eso fue extraño. Entonces Jesús dijo, vayamos a algún lugar donde esté más tranquilo y podamos charlar y descansar. Entonces les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo para que podamos descansar. Porque estaban bastante agotados. Así que se fueron solos. Se fueron en un bote a un lugar solitario. Así que recuerdan que están alrededor del mar de Galilea. Así que acaban de navegar desde probablemente Capernaum hasta algún lugar bastante cercano. Desafortunadamente, las personas que se habían enamorado completamente de Jesús debido a sus milagros y su enseñanza. Así que decidieron seguirlo. Pero muchos, sorpresa, sorpresa, cuando llegan en su bote, en lugar de estar en un lugar solitario, están rodeados de miles y miles de personas. Muchos que los vieron partir, los reconocieron y corrieron a pie millas desde todas las ciudades y son como una multitud que llegó incluso antes de que el bote aterrizara. Así que aquí están yendo para intentar escapar y mira esto. Hay una multitud gigante allí y no sé cuál habría sido tu reacción, pero mi reacción habría sido frustración. Pero no Jesús. Versículo 34. Cuando Jesús llegó y vio una gran multitud, su primera reacción fue Dios. Eso es lo que Dios pensaría. Tuvo compasión de ellos porque eran como ¿qué? Ovejas sin pastor. Esto volverá al final de la lección. Recuerda, cuando ve a estas personas a las que finalmente alimenta, las ve como ovejas que necesitan un pastor. Y él dice, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. De hecho, en Mateo, él dice que tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Así que les enseñaba y los sanaba. Así que volvió a su ministerio, pero para entonces ya era tarde en el día. Entonces sus discípulos se acercaron a él y dijeron, este es un lugar remoto y ya es muy tarde. Debes enviar a la gente para que vayan al campo circundante y a los pueblos a comprar algo para comer. Pero Jesús tiene otra idea. Él dice, tengo una mejor idea. Acabas de regresar de tu primera misión. Creo que te daré tu segunda misión. ¿Por qué no les das algo de comer? ¿Por qué no alimentas a mis ovejas? Así que su reacción fue lo que hubiera sido mi reacción. Ellos dijeron, no creo que podamos hacer eso. Le dijeron que eso tomaría más de medio año de salario. Simplemente no hay suficiente dinero en los bolsillos del viejo Judas para pagar esto. Debemos ir a los pueblos y comprar tanto pan para dárselo a ellos para que coman. Simplemente no vemos cómo eso es posible. Y Jesús dice, bueno, ¿cuántos panes tienes? Ve y pregunta. Y cuando se dieron cuenta, y Juan nos dice que era prácticamente el almuerzo de un niño pequeño. Cuando se dieron cuenta, dijeron, solo tenemos 5 panes y tenemos 2 peces. Jesús les indicó que hicieran que todos se sentaran en grupos sobre la hierba verde. Y así fue como supieron cuántas miles de personas había. Él dijo, así que se sentaron en grupos de 100 y en grupos de 50. Ese es un grupo enorme, enorme. Es un montón de cientos y un montón de 50. Y luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y, mirando al cielo, dio gracias. Y luego hizo algo muy interesante.
rompió los panes, y luego dio los panes rotos, a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los 2 peces entre todos. Así que envió a los discípulos en su segunda misión. Su primera misión fue sanar y expulsar demonios. Ahora su segunda misión es alimentar a las ovejas. Y les da pan roto para alimentarlas. Bueno, aquí está la buena noticia. Cuando todos habían comido, todos estaban satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 cestas de pedazos rotos de pescado y pan. Esto no es porque no querían ensuciar el campo. En realidad, esto se debe a que había un mensaje importante en cuántas cestas quedaron, y vamos a descubrir que eso se relaciona con el verdadero significado de la alimentación de los 5,000. Así que 5,000 hombres quedaron satisfechos con 12 panes y sobraron 12 cestas. El número de hombres que habían comido era de 5,000. Permíteme resumirlo. No es difícil de resumir. Puedes centrarte en el motivo que se encuentra en la sesión. Hablamos de ello en la sesión 2. Se tituló Proclamado. Y ese es el motivo. Jesús simplemente tuvo compasión de las personas que tenían hambre y necesitaban comer. Entonces él dijo, démosles algo de comer. O puedes centrarte en el poder. Ese es un poder milagroso enorme para alimentar a tanta gente con tan poco pan. Eso demostró que Jesús realmente es el creador del universo. Él puede crear algo a partir de muy poco, mucho a partir de muy poco. Y luego puedes mirar el propósito porque en algún lugar de esta historia, no solo has alimentado a las personas con pan, sino que estás alimentando a las ovejas con algo más y es una historia más profunda. Así que esa es la lección de hoy y habla de cómo Jesús satisface no solo nuestras necesidades físicas, sino algo más en su lugar. Quiero hablarles solo un segundo sobre el significado ahora. Para aquellos de ustedes que han sido cristianos durante mucho tiempo, esto les sonará muy básico, pero quiero contarles que perdí una semana en 3er grado debido a la gripe. Resulta que esa fue la semana en la que aprendieron a escribir en cursiva y nunca he podido escribir en cursiva porque me perdí esa semana. Así que para aquellos de ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo pero tal vez han tenido gripe durante una semana, esto podría ser lo que se perdieron. Para aquellos de ustedes que son nuevos cristianos, esto podría ser una noticia completamente nueva y para aquellos de ustedes que aún no han tomado la decisión por Jesús, esta es información convincente. Entonces, esos son los 3 grupos de personas, así que seguiré adelante. Las 3 historias del pan. Hay una historia del pan en el capítulo 6 de Marcos donde alimentó a los 5,000. Hay otra historia del pan en el capítulo 8 de Marcos donde alimentó a los 4,000. El pan está por todas partes aquí. Más adelante, en el capítulo 8 de Marcos, están en el bote, vienen de alimentar a los 4,000 y se dirigen de regreso a casa. Y Jesús les está diciendo, solo una enseñanza, y dice cuidado con la levadura de los fariseos. Lo escucharon decir eso y se miraron el uno al otro y dijeron, creo que tiene hambre. ¿Y sabes algo? Quienquiera que debía traer la cena se olvidó de traerla. Lo único que tenemos en todo el barco es un solo pan. Y así están hablando entre ellos y estoy seguro de que están echándose la culpa mutuamente. ¿Quién fue el responsable de traer el pan al barco? Quiero decir, acaban de terminar de alimentar a 4,000 personas. Tenían cestas de pan sobrante. Aparentemente los dejaron allí porque en el barco solo tienen un pan para alimentar a todos. Y piensan que porque Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Él todavía está hablando del pan físico. Jesús dice que no. Este es el capítulo 8 versículo 17. Recuerden que esta es la tercera historia del pan. Consciente de su discusión, Jesús les preguntó, ¿por qué están hablando de no tener pan? ¿Acaso no entienden de verdad? ¿No ven que sus corazones están tan duros que no pueden comprender la lección espiritual de alimentar a 5,000 y 4,000? ¿No lo captan? ¿Tienen ojos pero no pueden ver? ¿Tienen oídos pero no pueden oír? ¿Y no recuerdan todo lo que les he enseñado? Aquí es donde él dice,
Bien, vamos a repasar esto una vez más y quiero que presten más atención. Vamos a repasar la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Solo vamos a revisarlo para asegurarnos de que entiendas todo el punto. No el punto de que creamos pan, no el punto de que todos estuvieran satisfechos de su hambre física, sino el punto espiritual. Así que él dice esto, dice bien, recuerda, cuando rompí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Sí, en la pregunta dijeron que recogimos 12 y estás pensando para ti mismo. Bueno, tal vez hay 12 discípulos que salieron a recoger los pedazos. Y sabes que volvieron con 12 canastas llenas de pan. Pero luego pasas a la siguiente pregunta, cuando rompí los 7 panes, ¿cuántos panes tenía cuando alimentó a los 4,000? Para los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogiste después de que quedaron satisfechos? Y la respuesta a eso es 7. Bueno, está bien, así que no era una canasta por discípulo. Ese no es el significado. Y luego él termina esto y te preguntas. Se miran entre sí y dicen que nos está diciendo que hay algo más sucediendo, pero no estoy muy seguro de que lo entendamos. Así que les dijo, ¿todavía no entiendes y si fueran honestos dirían esto? No. No tengo ni idea, pero entendemos los 5,000. Los 4,000 eran personas. Sí, tenían hambre. Entendemos esa parte. Sabemos que había 12 cestas y luego quedaron 7 cestas. Sí, entendemos esa parte. Pero nos estás diciendo que en realidad no estamos hablando de pan. Y en este punto Jesús, no sé si rodó los ojos o no, pero supongo que si fuera yo, habría rodado los ojos. Tuve un compañero de cuarto en la universidad que era realmente muy inteligente, así que él estaba interesado en la física cuántica, esa era su especialidad, que supongo que es bastante difícil de entender. Así que acababa de terminar mi física como estudiante de ingeniería. Y un día me senté con él y le dije, oye, ¿puedes decirme la diferencia entre la física regular y la física cuántica? Me miró y me dijo que no tenía suficiente tiempo para hacerlo. Bueno, tengo que creer que esto es más o menos como se sentía Jesús aquí. Te estoy hablando de física cuántica, pero todo en lo que puedes pensar es en pan, así que vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Jesús menciona esto? Bueno, si echas un vistazo a los 5,000. 5 era el número que los judíos usaban para hablar del Pentateuco. Si lo llamaban su Biblia, era la ley de Moisés. Y cuando tomó los 5 panes y los partió, eso significa que la ley entonces está satisfecha. Y luego cuando recogieron las 12 canastas, eso significa que todo Israel, las 12 tribus de Israel, están salvadas. ¿Y por qué digo eso? La respuesta es, ¿recuerdas cuando Moisés nació y había una ley del faraón, diciendo que debías matar a todos los niños y así que su madre puso a Moisés en una canasta de pan? Moisés fue salvado de esa maldición porque estaba en la canasta. Así que al estar en esta canasta, entonces están salvados. Entonces, ¿cómo explicas los 4,000? Bueno, 4,000 es 4 y el número 4 es el mundo. Tiene que ver un poco con el noreste, suroeste. Así que representa al mundo, es el mundo entero. La primera vez cuando alimentó a los 5,000, eran principalmente personas judías. No estaban lejos de Pernum. La alimentación de los 4,000 se hizo en el otro lado del lago, donde vivían los gentiles. Así que la mayoría de esas personas eran gentiles, y al alimentar a los 4,000 ahora está satisfaciendo el hambre del mundo. Es simbólico y entonces las 7 canastas representan toda la creación, no solo los judíos, sino toda la creación, por lo que este pan que alimentó a los gentiles satisface a todos, no solo a los judíos. Las 12 canastas, pero todos. Jesús quiere que piensen más profundamente, quiere que comprendan el significado del pan. En realidad no es el pan, no estamos hablando de pan aquí. El pan me representa a mí, Él es el pan de vida.
Es el pan de vida que desciende del cielo. La sombra de eso era el maná que el pueblo comió en el desierto. Si quieres profundizar realmente en esto, si esto es algo que quieres aprender más, ve al capítulo 6 de Juan. Mira cómo Juan explica esta idea del pan versus Jesús y luego incluso con el maná. Y aún ahora con estos milagros, vemos que incluso un poco de este pan será suficiente para satisfacer a todos. En los panes rotos, no solo les dio los panes de pan, rompió los panes de pan antes de darlo. Entonces los panes rotos son su cuerpo, que se rompe como sacrificio. ¿Recuerdas la última cena? Él rompe el pan y dice: aquí come este pan y estás comiendo, esto es mi cuerpo, que fue roto por ti para el perdón del pecado. Así que el pan significa eso. Ahora, ¿qué pasa si lo tiro como extra? Incluso quiero cobrarte por el pan y el agua para la vida, su sangre para el perdón de los pecados. Esto está representado por el agua de la roca, que Moisés golpeó. ¿Recuerdas esa historia? Donde se quejaban de no tener agua. Le dijo a Moisés: golpea la roca, y esa roca era Jesús y salió agua. Esa era la sangre de Jesús. Satisfizo su sed y su sangre nos satisface. Satisface nuestra necesidad de ser perdonados. Así que Jesús más tarde convierte esa misma agua en vino. Luego, una vez más en la última cena, Él dice que no estamos hablando de agua aquí, no estamos hablando de pan aquí, estamos hablando de mi sangre aquí. El vino es mi sangre que derramé por ti. Por lo que el significado espiritual aquí es que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Pero Dios tiene un dilema y permíteme cubrirlo brevemente. Sé que llego tarde. Dios es espíritu y quiere hablarnos. Quiere hablarnos de sí mismo y quiere redimirnos para sí mismo. Pero Él es un espíritu y nos habla a través de nuestro espíritu. Si puedes ir a 1 Corintios capítulo 2, especialmente el versículo 14, para entender que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Así es como se comunica con nosotros. Ponemos a Dios en un verdadero dilema. Cuando nuestro espíritu está muerto, porque no puede hablarle a nuestro espíritu porque nuestro espíritu no puede escucharlo. Nuestro espíritu está muerto. Así que obliga a Dios a comunicarse con nosotros a través del mundo físico. Nuestros espíritus están muertos debido a Efesios 2:1. Por lo tanto, tiene que hablarnos a través del mundo. Entonces, ¿qué hace Él? Bueno, decide que va a seguir adelante y hacerlo. Va a hacer que la palabra, que es Jesús, se haga carne y a través de Jesús puede hablarnos a través del mundo. En el mundo porque se hizo carne y habló y caminó entre nosotros. Tengo este pequeño diagrama. Puedo explicártelo fácilmente. No somos un cuerpo. Quiero decir, sé que Mike tiene un cuerpo y mi cuerpo está en muy mal estado, pero eso no es quien soy. Mike es un alma y Beverly es un alma. Ahora tienes un cuerpo, tu alma es tu mente, tu voluntad y tus emociones, eso es realmente quien eres. Esa es tu alma y Pablo habla del cuerpo como si fuera una especie de tienda de campaña que se está desgastando y es solo esta tienda. Así que el cuerpo es el cuerpo. Eso es todo lo que tenemos antes de conocer a Cristo. Todo lo que tenemos es la carne llamada nuestros cuerpos. Así es como nos conectamos con esta realidad que llamamos mundo. Lo hacemos a través de nuestros sentidos, nuestra audición, nuestro gusto, nuestro tacto y todo. Eso sabemos que nos alimenta en nuestras almas, que nos llega a través de nuestros sentidos. Entonces, Dios tiene que, cuando nos enseña algo, porque nuestro espíritu está aquí y fuimos creados originalmente con nuestro cuerpo y con un espíritu. Así es como Dios se comunicaba con nosotros, a través de su espíritu. Esta es la versión de Michelangelo de cómo Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Y luego vivíamos en el mundo, así es como fuimos creados. Teníamos una carne, un cuerpo y teníamos un espíritu. Luego tenemos un alma, es un ser trino, y así es como fuimos creados para ser. Pero cuando pecamos, este espíritu murió. Se rompió el vínculo para que Dios se comunique con nosotros desde su espíritu, así que ya no puede comunicarse con nosotros de esta manera. Entonces Él dice, sé cómo lo haré un truco, enviaré mi palabra, mi hijo, desde mí,
desde el cielo aquí al mundo, y luego las personas podrán escuchar de mí a través de él, aprender de mí a través de él y experimentarme a través de él. Así que por eso Dios tuvo que enviar a Jesús al mundo, porque esta parte estaba rota y no podía comunicarse con nosotros de esa manera. Así que la buena noticia es nuestro mensaje de nueva vida. La vida requiere alimento. Ahora, cuando pasas por la Biblia, este es un mensaje bastante consistente. No, es un mensaje totalmente consistente. La vida requiere lo físico. La vida requiere alimento, agua y aliento. Esas tres cosas, alimento, agua y aliento, el pan y el agua, el cuerpo y la sangre que satisface la ira de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Les dio el maná del cielo que era el alimento y les dio el agua de la roca que era su sangre. ¿De acuerdo? Eso lo sustentó en el desierto, eso satisfizo sus necesidades, ¿de acuerdo? Y te preguntas, ¿qué pasó con el aliento? Bueno, adivina qué. En Génesis dijo que sopló vida en Adán y luego Adán pecó y esa vida se fue. Entonces, ¿qué hace después de que su ira ha sido satisfecha? Entonces Él sopla su espíritu y nos da nueva vida. Recuerda que fue su conversación con Nicodemo. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, si quieres hablar con Dios, si quieres corresponder con Dios, tendrás que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿de qué estás hablando? Él dijo, bueno, naciste en la carne y ahora debes nacer de nuevo en el espíritu. Y está hablando de ese soplo de vida de vuelta a nuestra vida. Así es como nos convertimos en cristianos. Nacemos de nuevo y con ese nuevo espíritu Dios ahora puede hablar directamente a nuestro espíritu y podemos escuchar a nuestro Creador de primera mano. Lo pienso de esta manera. Probablemente hayas usado FaceTime si eres usuario de Apple. Piensa en la forma en que Dios tenía que comunicarse. Era más como señales de humo. Pero ahora que tenemos su espíritu dentro de nosotros, Él puede hablar directamente con nosotros. Antes tenía que venir a través del mundo y a través de nuestros sentidos y era muy confuso. Como puedes ver en los discípulos, si profundizas en el capítulo 6 de Juan, dice que el Espíritu da vida, la carne no cuenta para nada, dice, te lo digo, esto es más profundo. Las palabras que les he hablado están llenas del Espíritu y la vida. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, lo aplicamos porque el pan y los servidores nos representan a nosotros y al Señor. Los discípulos estaban en la segunda misión, y eso iba a llevar a la tercera misión. ¿Qué es lo que le dio a Pedro para hacer? Estas cepas que son los discípulos. Los discípulos acababan de regresar de su primera misión ahora. Tienen que servir pan a 4,000 y 5,000 personas. Esa es su segunda misión. Pero luego, cuando Jesús resucita de entre los muertos y se sienta con Pedro, quien va a liderar la iglesia, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice sí 3 veces, y Jesús dice entonces, quiero que encuentres un montón de pan y se lo des a las ovejas. No, él dice si me amas, alimentarás a mis ovejas. Alimentó a los 5,000, alimentó a los 4,000, pero esos fueron grandes milagros, pero es como el maná y la roca, sus sombras y las sombras de la alimentación que hace con su cuerpo roto y su sangre derramada. Porque ves, Pedro no fue enviado a alimentar a la gente con comida, fue enviado a alimentar a la gente con las buenas noticias y las buenas noticias son que Jesús satisface todas nuestras necesidades. Entonces Jesús declaró esto, Él dice soy el pan de vida. Quien venga a mí nunca jamás tendrá hambre. Esas personas a las que alimentó los 5,000 al día siguiente tenían hambre. Pero si tú, quien quiera que venga a mí como su pan espiritual, nunca pasará hambre. Y luego, quien quiera que crea en mí nunca tendrá sed. Recuerda lo que le dijo a la mujer en el pozo, te daré agua y nunca más tendrás sed. Juan 6:35. Y adivina qué, recuerda que había tan pocos panes y, sin embargo, alimentaron a tantos. Se pone aún mejor.
porque hay un solo pan, nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos somos satisfechos por el mismo pan. 1 Corintios capítulo 10 versículo 17. Bueno, sin importar cómo decidas abordar esta lección, si decides que quieres enseñarlo y enfocarte en la compasión, no te equivocarás con eso. La compasión es lo que hace que Dios haga lo que hace. Él nos ama. Si quieres enseñarlo y te enfocas en el poder, no te equivocarás. Pero te digo, necesitas enfocarte en el propósito, y el propósito de la alimentación fue hacer que las personas sepan que Jesús satisfará no solo nuestras necesidades físicas, pero más importante aún nuestras necesidades espirituales eternas. Oren conmigo. Padre, qué gran lección, ayúdanos a ver más profundamente, ayúdanos a ver la verdad espiritual que tu Hijo vino a comunicarnos, a través de su vida, su enseñanza, su sanación, su compasión, su poder, pero sobre todo de su sacrificio, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y luego, Padre, tu Espíritu nos da nueva vida. Padre, nos regocijamos de que todas nuestras necesidades sean satisfechas no solo hoy ni mañana, sino por la eternidad, porque tenemos a Jesús. Amén. Bueno, fue una gran lección para mí. Espero que la hayas disfrutado. Para la próxima semana, cuídate y entiende que te amamos mucho. Así que hasta la próxima.